en medio de un año que empezó con grandes cambios, muchos movimientos en lo político y también expectativas económicas, pues todo esto empieza como a moverse. Y en medio de esa dinámica surgen las interrogantes sobre qué hacer, cómo proteger mis bolívares, seguirá siendo confiable el uso de criptoactivos o de cambiar a USDT, son parte de las interrogantes. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz año para ti y a quien nos ve. Feliz año nuevo. Y bueno, efectivamente 2026 comienza con muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que toda planificación que había hasta noviembre, diciembre de 2025 tuvo que corregirse, ¿no? Y principalmente los cambios vienen producto de la posibilidad de que la economía venezolana pueda tener una palanca, ¿no?, de desarrollo mucho más veloz de la mano nuevamente de la industria petrolera, bueno, pues vinculado a todos estos cambios que se están dando, a la posibilidad de volver a tener empresas dentro del país desarrollando, ¿no?, a la industria, ¿no? Esto de alguna forma generó una expectativa muy positiva que la pudimos ver por lo menos en indicadores como el riesgo país, ¿no?, de Venezuela, sí, que cayó dramáticamente, ¿no? Estábamos alrededor de los 25.000 puntos básicos y llegamos a estar las primeras semanas de enero sobre los 19.000 y después ahora sobre los 10.000, ¿no? O sea, una disminución bastante abrupta que habla de una percepción distinta de lo que puede pasar en Venezuela a nivel de expectativa. Ahora, lo interesante acá es que 2025 cierra con unas características bastante complejas, ¿no? Y eso no debemos dejarlo atrás porque 2026 comienza como termina 2025, ¿no? 2025 cierra con un tipo de cambio oficial que varió 473%, que no es poco decir, es bastante, casi 5 veces. Y en lo que va de enero, bastante. Bastante, ya vamos casi un 20% de variación y no ha cerrado el mes todavía. Tenemos una liquidez anualizada por el orden del 382%, por ejemplo, ¿no?, al año 2025. No tenemos un dato oficial de inflación porque recordemos que desde octubre de 2024 no se publica. Sin embargo, tanto la liquidez como el tipo de cambio son predictores de hacia dónde se movieron los precios. Dentro de todo este escenario comenzamos un 2026 con esos mismos signos, ¿no? Sin embargo, comenzamos a ver que la expectativa de una mayor cantidad de divisas en el mercado, producto de la actividad petrolera y esto que se está haciendo cada vez más visible con la banca, ¿no? Este proceso de subasta, ¿no?, que no necesariamente se aclaró para todo el mundo, que no era necesariamente una primera fase para las personas naturales, pequeñas empresas. Se creó toda una expectativa alrededor de esto importante que hizo que incluso los precios de tipos de cambio de referencia comenzaran a caer también de forma dramática, Eso, ¿no?, que usted menciona es importante, las expectativas. ¿Qué ocurre? Que también en medio de estos escenarios también nos encontramos en este nuevo mundo de redes sociales, donde hay muchos portales digitales que no necesariamente son dirigidos por periodistas. Simplemente hay mucha información falsa también circulando en redes sociales con falsas expectativas también o informaciones dudosas, fake news, donde se decía así para todas las personas naturales e incluso hasta el día de hoy me preguntaban en el pasillo, mira Rosa, ¿qué hay de cierto que ahora vamos a ganar en dólares a partir del mes que viene? Es decir, en medio de toda esta información o sobreinformación que abunda, además el usuario y las personas deben entender que es una falsa información y cuáles son las fuentes confiables y verdaderas. Por eso les reiteraba lo importante que es tener especialistas, profesores, académicos y que usted pueda también obtener esa información oficial, esto para no generar falsas expectativas que al final también crean esa decepción y también afectan, ¿no? Bueno, es que la sociedad que vivimos es muy informacional, ¿no? Y buena parte de la toma de decisión económica se basa en la información. Si la información efectivamente es asimétrica, algunos tienen y otros no, Claro. y la que manejamos no necesariamente es cierta, te podrás imaginar entonces las decisiones que toma el colectivo, ¿no? De ahí la gran necesidad, como tú dices, de orientarse en términos de lo que los entes oficiales nos dicen. Por ejemplo, muchas personas no recuerdan que la última intervención cambiaria de Banco Central fue el 15 de diciembre del año pasado, que tenemos ya más de un mes sin intervenciones, ¿no?, por ejemplo. Sí. Y por esa vía pudiésemos explicar un poco algunos de los fenómenos que estamos comenzando a ver otra vez con el tema del alza de precio, del tipo de cambio de referencia. Mucha información, muchas matrices circulando, pero necesitamos entonces tener claridad de hacia dónde va la economía, ¿no? Por eso hay que hablar desde la prudencia y la certeza, ¿ok? Hay cosas que están en desarrollo y no se han concretado desde el punto de vista fáctico, ¿no?, desde el punto de vista financiero.
Entonces, a nivel de expectativas, muchas cosas que pueden pasar, pero lo cierto es que 2026 en enero, a esta fecha, tenemos las condiciones similares o iguales a 2025. Hay algunos rubros que sí han corregido precios, por ejemplo, a nivel microeconómico para nuestros hogares. Las carnes, por lo menos, un sector que hemos visto que ha corregido los precios, pero no necesariamente todos los demás sectores, ¿no? Más bien hay algunos donde están actualizando hacia arriba, ¿no? Claro. Y efectivamente eso forma parte de esta situación enrevesada que tenemos de información. ¿Qué es lo que sí es cierto y es claro? Que evidentemente la situación económica venezolana va a cambiar durante 2026, que esto viene de la mano de una gran cantidad de transformaciones por el área petrolera y energética, que eso va a generar eslabonamientos para otros sectores y que es importante entender que hay que prepararse para esa economía y esa sociedad 2026 que vamos a comenzar a verificar desde el punto de vista económico y financiero. Lo importante es que además todo es un proceso para que podamos ver finalmente que esos cambios macroeconómicos puedan incidir en el bolsillo del venezolano, pues también debe pasar, digamos, un tiempo, un proceso prudencial, así como hablamos de la gestación, como son 9 meses que una madre pues tiene a su bebé en el vientre hasta que nace, o esos periodos de siembra, de cosecha. Bueno, la gente lo que quiere saber es cuándo finalmente estos cambios que al parecer ya se están trabajando en forma positiva, o estas entradas de divisas producto de la venta del petróleo de nuestro país, pueda repercutir, porque ya las autoridades gubernamentales lo han dicho, que uno de los fondos soberanos será destinado para ese tema social, para el tema de los hospitales, pero también para el tema de los salarios. Claro, los mecanismos de transmisión en economía no son necesariamente automáticos, ¿no? Como claro. tú lo dices. El hecho de crear un fondo y tener quizás ¿cómo se llama? Las divisas para ello no quiere decir que el día siguiente en los hogares va a mejorar todo, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Sin embargo, otra vez, las condiciones iniciales de 2026 son las finales de 2025. Y por eso, de alguna manera, todavía sentimos variaciones de precios elevados para algunos sectores o rubros. Sentimos esa, ¿cómo se llama? Esa depauperación en el poder de compra del venezolano que sigue estando presente. Sigue existiendo una situación de inflación importante y lo vemos verificado también por el tema de la velocidad de crecimiento del tipo de cambio y una recuperación de esa tendencia a la baja que había el tipo de cambio no oficial, que ahora pareciera que entonces está otra vez retornando a cierta velocidad hacia arriba, sí, ¿no? Hacia arriba. Bueno, vamos a ir en estos momentos a una pausa. Al regreso, profesor, seguiremos conversando sobre el panorama económico nacional. Si ustedes tienen preguntas, también las puede realizar a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista son nuestras cuentas en la red social Instagram, y @Aaron Olmos es la cuenta del profesor. Igual nosotros lo estamos etiquetando en la fotografía de Instagram para que por esa vía puedan hacernos sus preguntas y sus inquietudes. Ya regresamos, no se aparten. Gracias por seguir en sintonía. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. El profesor Aaron Olmos, economista, especialista en temas financieros y también en criptoactivos, nos continúa acompañando en este espacio para despejar un poco las interrogantes, también hablar de expectativas versus lo que hay hasta el momento, la información oficial, y cómo trabajar o cómo enfocarse en medio de estos escenarios. Una de las grandes preguntas siempre del venezolano es cómo ahorrar. Muchos venezolanos han decidido que, paradójicamente, a lo que se entiende en el mundo como el ahorro, que cuando cobras los bolívares mejor debes ir al mercado e inmediatamente gastar, es decir, comprar, pero que es la mejor forma de proteger el bolívar, o mudarse a criptoactivos, protegerse con USDT. Sin embargo, como le decía, hay dudas respecto, bueno, por la caída, ¿no? Entonces, me decía, bueno, ¿cuál es la mejor opción que hoy tenemos los venezolanos cuando cobremos esa quincena en bolívares? Bueno, entre las opciones que tenemos a nivel digital siguen estando los criptoactivos, claro está. El tema es que muchas personas compraron USDT en bolívares en diciembre, unos precios muy elevados. Sí. Y bueno, ya en este momento pues los precios no son iguales, ¿no? Mucha gente tiene una pérdida en ciernes, en libros, no realizada hasta que no venda ese USDT a los precios de ahorita en función al precio que tuvo en diciembre, ¿no? Entonces la recomendación para aquellas personas que hicieron eso es aguantarse, no salir de esos USDT, esperar a ver qué pasa en el mercado, porque todavía hay cosas que no están muy claras desde el punto de vista de los precios. Recordando que los criptoactivos en Venezuela y en el resto del mundo se han convertido en un indicador de esas variaciones en las tomas de decisión de política económica, ¿no? El sector de criptoactivos sigue estando allí. Quizás ahora hay que mirar un poco más a Bitcoin, ¿sí? No tanto el USDT como un elemento de respaldo por ser una moneda estable, que sí es estable en términos de su idea y sus características, pero no lo es tan estable en el mercado que tenemos nosotros, que está muy distorsionado.
Y efectivamente por eso, entonces, dentro de esas opciones cripto tenemos otra vez a Bitcoin, que es un criptoactivo volátil, que independientemente de los vaivenes, desde el punto de vista promedio, puede generar, en la situación que tenemos ahorita en el corto plazo, un resultado más interesante. Más allá del tema cripto, tenemos también nuestra bolsa de valores. Sí. Que hay que recordar que comenzando el año, el índice bursátil Caracas llegó a estar sobre el 120%. Y ahí empezaron las interrogantes, ¿cómo invertir en la Bolsa de Valores de Caracas? ¿Es una gran Totalmente. oportunidad? Sigue siendo una gran oportunidad, siempre lo ha sido. De hecho, el Instituto Venezolano de Mercado de Capitales tiene ahorita formación, ¿sí? Para acercarse a la bolsa de valores, para entender esto. Básicamente, cualquier persona puede participar en la bolsa, cualquier persona puede comprar acciones. Porque eso también es una duda. ¿Debo tener un gran fondo de dinero mensual para invertir en la bolsa? Para nada, hay acciones desde 5 o 10 bolívares en adelante. Efectivamente, pues bueno, hay que tener un dinero que no necesito en estos momentos. Siempre se dice en finanzas que estoy dispuesto a perder. La idea no es perderlo, ¿no? Pero la idea es colocarlo allí. Claro. Y que de alguna manera ese portafolio que se cree dentro de las empresas nuestras, en esta situación que estamos viviendo, en esta economía que está cambiando, donde pareciera que el sector industrial y las empresas, las grandes empresas que cotizan en la bolsa, bueno, hay grandes oportunidades ahí para nosotros y para ellas, ¿no? Porque hay que recordar que las empresas toman el dinero de allí para hacer sus actividades, ¿no? Y en la medida que a las empresas les vaya bien, entonces a nosotros nos va bien si somos inversionistas. Entonces tenemos una gran opción en la Bolsa de Valores, recordando que tenemos la Bolsa de Valores de Caracas, la Bolsa Pública, Volpriaven y la Bolsa Descentralizada. Además, entonces, de el mundo de los criptoactivos. ¿Qué debemos tratar de hacer? Bueno, estructurar bien nuestro presupuesto, entender cuáles son las necesidades que tenemos y tratar de orientarlos en términos de aplicar esos bolívares de la mejor manera, ¿no? Ahora que quizá, bueno, también esto se ha venido escuchando y que va a ser también un proceso, los bancos van en la medida pues de las posibilidades ir abriendo cuentas en moneda extranjera, incluso ya algunos bancos en nuestro país han sacado una tarjeta virtual que progresivamente se va a ir activando para hacer compras por internet a empresas internacionales que teníamos que hacer acá en nuestro país a través de terceros e incluso mucho más caro. Entonces también esto es otra de las dinámicas que también es nueva. Sí, efectivamente el sistema bancario nuestro se está abriendo a todas estas nuevas posibilidades. Ya algunos bancos como Banco de Venezuela el año pasado lo estaba otorgando, Banco Digital de los Trabajadores también, Banca Amiga, y lo estaba haciendo hace un tiempo atrás. Varios bancos públicos y privados habían habilitado estos productos financieros, moneda extranjera. Quizás ahora la expectativa es tener una cuenta con el número SWIFT, ¿no? Para quizás poder ser beneficiado más adelante en una Con futura, las compras. exactamente, de las compras, ¿no? Un poco para poder estar dentro de ese radar financiero global y permitir entonces esa, no solamente el tracking de las operaciones, sino poder estar conectados a esa banca global, ¿no? Que ya de alguna manera no se hagan operaciones tanto en la sombra, sino que de alguna forma el sistema financiero nuestro conecte otra vez con el sistema financiero internacional. Hay que recordar que la banca venezolana estuvo muy deprimida a nivel de las cuentas de corresponsabilidad en el extranjero, bueno, por todo lo que había estado pasando 2014 en adelante, situación que pareciera que en el mediano o largo plazo va a tender a revertirse, ¿no? Posiblemente vamos a tener una banca mucho más activa a nivel internacional y hay que irse abriendo y tocando las puertas de nuestros bancos para ver qué opciones hay. Otro de los anuncios que también han llegado este año es la posible llegada de transnacionales. Algunos ya han confirmado, otras han mostrado interés en regresar a nuestro país, lo que significa, por un lado, que se abren nuevas oportunidades laborales y quizá pues con unas buenas ofertas de empleo para muchos trabajadores en nuestro país. Incluso algunas empresas petroleras ya han colocado en su página web las oportunidades de empleo. Esto puede dinamizar un poco la dinámica de ofertas laborales en Venezuela, en que se traduce y además la competencia también sana entre una transnacional y una empresa venezolana. Bueno, totalmente, ¿no? De alguna forma hay que recordar que en esta Venezuela, donde muchos connacionales decidieron estar fuera de las fronteras, una cifra interesante, estas empresas llegan al país y quizás van a conseguirse un mercado de nichos específicos muy especializados donde va a haber alta demanda. Claro. Entonces muchas personas tienen que recordar la gran necesidad de agregarse valor, de especializarse y de poder tener a la mano entonces herramientas que le permitan, como talento, principal activo de las empresas, poder ofertar, estar allí
y quizás conectar con estas empresas, bueno, para todo eso que va a comenzar a pasar a partir no solamente de las empresas de energía o petróleo, sino también las otras empresas que vienen vinculadas con todos estos cambios. Así es, profesor, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Ustedes no se aparten, sigan en sintonía de... Hemos regresado a Argumentos, gracias a todos los que se mantienen allí en sintonía a través de la señal de Globovisión. Profesor Aarón Olmos, pues ya en este segmento quisiera sus reflexiones finales respecto a estas perspectivas para el año 2026. Como hemos venido hablando, solo podemos hablar de lo que estamos viendo hasta el momento y que evidentemente todo depende de tantas variables que, digamos, hay que ir como trabajando sobre la marcha. Sin embargo, hay cosas y hay elementos que son positivos. Estábamos hablando en el corte, estos anuncios de empleos, de transnacionales y de nuevas oportunidades también significa para nuestros jóvenes un incentivo. También se preguntan, bueno, ¿en qué áreas es la que hay más demanda? O que pueden brindarnos mayor posibilidad, pero el hecho de que se produzca esta sana competencia y que las personas ya estén pensando nuevamente en actualizar sus currículums, sin duda, pues evidentemente es positivo. Sí, bueno, el talento en Venezuela va a comenzar a ver el resultado de haber pasado tiempo estudiando y agregándose valor, ¿no? Si el mercado se abre tal cual como se promete, vamos a tener un mercado laboral bastante activo y muy dinámico, ¿no? Hay que recordar que Venezuela, desde el punto de vista de los entes multilaterales, al cierre de 2025, tenía una proyección muy modesta de crecimiento, ¿no? O sea, cerrando 2025 quizás con 2-3% en algunos casos para algunos entes multilaterales, pero toda esta expectativa que se está generando y todas estas estructuras que se pueden levantar en el corto plazo, proyecta un crecimiento en el orden del 10 al 13%, que es bastante decir. Lo que quiere decir que, bueno, desde el punto de vista positivo, si se hacen las cosas bien, si se estructura todo lo que pareciera que viene para el país en buen sentido, si se le da uso correcto a todo lo que en teoría se quiere hacer, se dan garantías para que eso se mantenga en el tiempo, bueno, pudiésemos hablar quizás de una Venezuela que crece por el orden de la inversión y las exportaciones más que por la vía del gasto. Y eso es positivo. Evidentemente, de manera secuencial y todas las semanas pasan cosas que tenemos que sopesar y validar y tenemos que trabajar desde la certeza y la prudencia. Pero a nivel general, la gran foto es una transformación y un cambio para la Venezuela que tenemos y hay que comenzar a trabajar en ese sentido. Ahora, la importancia de que esta oportunidad en cuanto al tema del petróleo, que es un tema que históricamente se ha discutido en Venezuela, que tenemos que diversificar nuestra economía, también eso es otro de los puntos importantes que habría que tomar en cuenta en eso de corregir los errores del pasado. Es que hasta ahora el discurso oficial pareciera estar orientándose por allí, ¿no? La idea no es volver a depender del mismo elemento, la idea es que el mismo elemento dé las herramientas para que todos los demás factores se vayan a desarrollar, ¿no? Un poco la idea de tener primero una asignación para sectores prioritarios, pero es que hay que revertir esos indicadores que veíamos, por ejemplo, claro, en la encuesta de coyuntura de Conindustria el año pasado, ¿no? Esa capacidad instalada de Venezuela por debajo del 50%, la economía más pequeña de la región. Eso tiene que cambiarse y hay que entender que eso no es cosa de 2 semanas. Sí. O sea, tenemos años de una infraestructura anquilosada que hay que irla levantando palmo a palmo con un plan y una estrategia orientada al crecimiento sostenido en función de la aplicación correcta de esos recursos. Y eso hay que hacerlo en términos de una política económica coherente y es ahí donde la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial tienen que ir de la mano. Profesor Aarón Olmos, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos sus indicaciones y su visión con los datos del momento. Siempre a la orden. Bueno, y gracias a ustedes también, queridos amigos, por estar en sintonía de este espacio. Recuerden que en nuestras cuentas en redes sociales estamos etiquetando también al profesor Aarón Olmos para que por esa vía usted también pueda además orientarse en lo que es la capacitación, porque constantemente están dando allí información de cursos relevantes en el área de criptoactivos, educación financiera, que la necesitamos. Muchas gerencias. Allá Así en el IESA estamos siempre a la orden y bueno, nos pueden contactar. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también, querida audiencia. Al regreso estaremos hablando con el profesor Rafael Quiroz, experto en el tema de petróleo, para conversar un poco sobre estos acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos, donde ustedes también entiendo que tienen grandes interrogantes. Ya regresamos con más argumentos. No se